comenzar la clase el día de hoy y vamos a continuar hablando del tema del ilícito tributario y de la infracción tributaria. Vamos a retroceder un poquitito con lo que vimos la semana pasada y si ustedes se recuerdan, nosotros aquí ahorita vi entrar, perdón, a Jairo Estuardo Chávez Méndez. Sí, licenciado, buenas noches. Mire, yo no sé por qué usted pidió extemporáneo, casi me ahorca el martes, si usted mandó su examen en tiempo. Sí, lo que pasa que fue lo que le comenté, licenciada, que yo nomás ingresé y me perdió la conexión el internet. Entonces, para ver si lograba conectar mi examen, le di siguiente y me salí. De ahí volví a entrar y no me conectaba el examen. Entonces ahí me marcó que había un intento y ya no hice nada mejor. Y antes de terminar, antes de que llegara la hora de envío, mejor lo mandé porque porque ya me había marcado un intento, entonces lo mandé y pensé en escribirle para comentarle, para exponerle el caso, que era por la cuestión de la conexión, porque no contesté. El examen llegó sin problema, ahí lo tengo. Sí, que fue lo que le dije, pero no contesté ni 2 preguntas, contesté nada más, que fue lo que le había comentado. Pues a mí me parece que contestó más de 2 preguntas, porque si no, no hubiera sacado lo que sacó. O sea, si solo hubiera contestado 2 preguntas, no saca lo que contestó, no saca lo que tuvo. Para mí que debería de revisar bien, porque no es como usted me lo está contando. O sea, si solamente hubiera contestado 2 preguntas, no hubiera sacado lo que sacó. Pues, entonces, revíselo bien, porque le digo, algo está pasando ahí, pero la nota no refleja que solo 2 preguntas se hubieran contestado. Sí, porque si usted se da cuenta, perdón, disculpe, licenciada, el primer intento fue como, cuando me desconecté, fue como a los 2 o 3 minutos. Me imagino que en el sistema de que ha registrado los intentos. Pero yo le digo, mírelo porque lo que usted me dice no lo prueba la nota que sacó. O sea, no es para solo, si hubiera contestado dos preguntas, nada más no hubiera contestado eso. Revíselo para que no le siga fallando en los exámenes. ¿Verdad? Ok, de acuerdo, licenciada. Gracias. Bueno, aprovechando, no sé si está aquí, que está en la misma situación de él, Pedro Simón Diego. Marco Antonio Díaz Dávila está en la misma situación. Y entonces, viendo todo, yo solo tengo extemporáneo de Edgar Roberto Pérez Godínez. Entonces le pediría a Pedro Roberto Godínez que el martes de la semana entrante salgamos a las 8 salga de la clase y luego me vuelve a pedir entrada y yo le voy a dar para ya examinarse, porque si no la gente se queda y no se va. Bueno, entonces no tenga pena, vamos a hablar hoy de lo que es las infracciones por defraudación. Si ustedes se recuerdan, nosotros la semana pasada dijimos que las infracciones por defraudación son infracciones que se realizan ya sea por acción o por omisión y son constitutivas de delito, de acuerdo con las leyes penales guatemaltecas. Explicamos también que en nuestro medio existe una ley que se llama Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero, que es el decreto 58-90, y en ese decreto 58-90 se encuentra precisamente en este tipo de infracciones. Entonces también es importante que nosotros sigamos hablando hoy de lo que son las sanciones tributarias. ¿Qué son las sanciones tributarias? Creo que nosotros ya hemos estado hablando de esto y ya lo hemos definido y hemos dicho que las sanciones tributarias son las que castigan una infracción a las normas tributarias
que están contenidas en nuestro código tributario, que generalmente en muchos países son impuestos por los órganos de la administración tributaria y en Guatemala son impuestas por la propia administración tributaria. Las sanciones tributarias, algunos autores piensan también que es la violación o el incumplimiento a normas tributarias. O sea, nosotros tenemos obligaciones fundamentales. Tenemos como obligación fundamental el pagar impuestos. Y cuando yo no pago mis impuestos en el tiempo y en el modo señalado en las leyes tributarias, precisamente me hago acreedor de una sanción tributaria. Esto de acuerdo al artículo 239 de nuestra Constitución. Y si ustedes se dan cuenta, el artículo 239 de nuestra Constitución tiene en una partecita por ahí, donde dice, artículo 39, y dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo a la equidad y a la justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación, especialmente las siguientes. Tenemos A, B, C y D, y en la F dice las infracciones y sanciones tributarias. O sea, es algo que está contenido en el artículo 239 de la Constitución y es precisamente lo referente a las sanciones tributarias. Ahora, ¿cómo se clasifican estas sanciones tributarias? Si nosotros seguimos la corriente de Giuliani von Rusch, que es un tratadista al que nosotros ya conocemos y ha abordado este tema, von Rusch divide a las sanciones en penas administrativas y penas penales. ¿Qué son para él las penas administrativas? Las penas administrativas son las que impone la autoridad administrativa y nuestro código tributario sigue precisamente esa corriente cuando en el artículo 69 dice: toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción, que sancionará la administración tributaria en tanto no constituya delito o falta sancionados conforme a la legislación penal. También luego el artículo siguiente, que es el 70, habla de la competencia y dice que cuando se cometa delitos tipificados como tales en la ley relacionados con la materia tributaria, el conocimiento de los mismos corresponderá a los tribunales de justicia, dice. Entonces, ahí lógicamente, si ustedes se dan cuenta, ellos están haciendo esa división, el código está haciendo la división en el artículo 69 y 70, la cual ha hecho von Rusch, en donde dice que las penas administrativas son las que impone la autoridad administrativa y las penas penales son la imposición que hace la autoridad judicial. Cuando están hablando de penas penales, lógicamente son penas que vienen cuando se comete un delito. Estas penas, el mismo autor dice que hay penas principales y accesorias. Y él divide estas penas principales en pecuniarias. ¿Cuáles son esas penas pecuniarias? Las multas, el recargo y la privación de libertad. Si lógicamente la autoridad administrativa es la que va a imponer la sanción, la pena pecuniaria es la multa y el recargo. Ustedes miran
que todos los impuestos que no se pagan en tiempo tienen una multa del 100% del impuesto que se deja de cobrar, que va a ir aumentando contando a partir de los días en que se ha dejado de incumplir. Si usted lo paga al día siguiente, pagará una multa muy pequeña, pero si lo paga a los 2 años, esa multa va a ser mucho más grande. Ahora, si usted comete un delito de los señalados en el Código Penal o que están en la ley de defraudación y contrabando aduanero, lógicamente lo que se va a hacer acreedor en algún momento determinado es de la privación de libertad. Y también nos habla de las penas accesorias. ¿Cuáles pueden ser las penas accesorias? La pena accesoria puede ser el decomiso de objetos o mercadería, la habilitación para el ejercicio de derechos y el desempeño de las funciones, la suspensión de empleos y la intervención permanente. Aquí nuestro código nos habla también que puede haber un cierre de negocio. Vamos a buscar. Y eso está en el artículo 85 y en el artículo 86, que yo le pediría que ustedes lean el 85. ¿Qué dice? Perdón, el 86. ¿Qué dice el 85? Se aplicará la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios cuando se incurra en la comisión de cualquiera de las infracciones siguientes. Permítanme, voy a cargar la computadora. Muchas gracias, disculpe. Entonces les decía que el artículo 85 dice infracciones sancionadas de cierre temporal. Se aplicará la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios cuando se incurra en la comisión de cualquiera de las infracciones siguientes: no emitir o no entregar facturas, notas de débito, notas de crédito o documentos exigidos por las leyes tributarias específicas, en la forma y plazo establecido en las mismas. Emitir facturas, notas de débito, notas de crédito u otros documentos exigidos por las leyes tributarias específicas que no estén previamente autorizadas por la administración tributaria. Utilizar máquinas registradoras, cajas registradoras u otros sistemas no autorizados por la administración tributaria para emitir facturas u otros documentos. No haber autorizado y habilitado los libros contables establecidos en el Código de Comercio y habilitado los libros que establecen las leyes tributarias. No me van a dejar mentir que hay veces ustedes van a un centro comercial y miran que hay un local comercial que tiene un papel adhesivo en la puerta y dice que no se puede entrar porque se cerró temporalmente por parte de la administración tributaria. Entonces, ustedes pueden ver cuáles son esos motivos por los cuales se cerró el negocio. Y aquí, en el artículo 88, está todo el procedimiento para imponer la sanción. Por eso es bien importante que ustedes lo lean si son tan amables. Yo ya les leí el 85. Les pediría a ustedes que lean el 86. Como dice Jorge Sánchez Aldecosa, precisamente es el precinto. Y aquí está el procedimiento. Luego tenemos cuál es la finalidad que persiguen las sanciones. Nosotros tenemos que tener bien claro que los recargos punitivos son una indemnización para el fisco. Son una indemnización que persigue el erario por no haberle pagado a tiempo los impuestos de conformidad con el Código Tributario.
cuando se da el pago extemporáneo de los créditos fiscales. Lógicamente, y eso que sí lo tienen que tener bien claro, que la sanción que incluye recargos se originan por la morosidad del contribuyente en el cumplimiento oportuno de su obligación principal. Si el contribuyente paga su impuesto a tiempo, no tiene ningún problema. Pero si lo paga fuera del tiempo establecido en la ley, se hace acreedor de una multa y de un recargo, que es esa indemnización que recibe el Estado por no haber recibido a tiempo el pago de los impuestos. Y aquí nosotros podemos agregar la multa. ¿Qué finalidad persigue la multa? Lo que quiere la multa es disciplinar al infractor. Disciplinar en el sentido que cumpla con sus obligaciones tributarias. Porque la multa se impone por cualquier violación a una norma jurídica que trae o no como consecuencia la evasión de un crédito fiscal. Nuestro código, si ustedes lo revisan en el artículo 84, dice que el organismo ejecutivo, mediante acuerdo gubernativo, puede establecer las sanciones administrativas cuando considere que se está infringiendo las leyes relativas a las actividades del comercio, de industria o de servicios, independientemente de requerir a los tribunales competentes acciones penales y o las sanciones de suspensión de la apertura de los negocios que incurran en infracción al Código Tributario, en omisión, en evasión o en defraudación de tributos y contribuciones o incumplan con el pago de los mismos. Entonces, nuestro mismo artículo 84 está diciendo que el Ejecutivo puede crear las sanciones que consideren convenientes. Eso es independientemente de requerir a los tribunales competentes las acciones penales y las sanciones de suspensión de la apertura de los negocios por defraudación de tributos, de contribuciones o que incumplan con el pago de los mismos. ¿Cuáles son las infracciones tributarias que trae nuestro código? Y esto está en el artículo 71. Las infracciones tributarias que traen nuestro código son el pago extemporáneo de las retenciones, la mora, la omisión en el pago de los tributos, la resistencia de la acción fiscalizadora, el incumplimiento de las obligaciones formales y las demás que estén establecidas expresamente en este código y en las leyes tributarias. Entonces también nosotros le tenemos que sumar a este capítulo de las sanciones el artículo 71. Yo sé que para ustedes esto no tiene mayor problema porque ustedes ya habían leído el código. Entonces, como quien dice que ahorita lo estamos como enderezando en todos estos capítulos y si ustedes se dan cuenta, todos los temas que nosotros hemos visto están en el código. Por eso es que nuestro código se convirtió en aquel libro de cabecera que nosotros debemos de tener para este tipo de situaciones. Si nosotros miramos aquí, ahorita nos tocaría desarrollar, ¿soy yo o si se escucha cortado? Me escribió alguien por ahí. Aquí me contesta Steven Calderón, se escucha bien. ¿Alguien tiene problema por ahí? Se escucha bien. Ah, bueno. Hilde dice que se escucha bien. Se escucha bien, gracias. Entonces, si nosotros vemos nuestro programa, tenemos los elementos del ilícito tributario. El primer elemento que nosotros conocemos es el elemento subjetivo. ¿Cómo aprendimos nosotros en todos los temas que hemos venido realizando
quién es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria. ¿Se recuerdan quién era el sujeto activo? Nosotros dijimos que el sujeto activo era Alexis. El Estado, licenciada. El Estado. Exactamente. Pero en este tema le vamos a dar vuelta. En este tema del ilícito tributario, el sujeto activo va a ser el contribuyente. Porque es el contribuyente el que va a dejar de pagar y es el contribuyente el responsable de la infracción tributaria que causa esta, ya sea por acción o por omisión. El contribuyente es la persona obligada a cumplir con la obligación tributaria y es el que realiza la acción. Es el único tema en donde el sujeto activo es el contribuyente y el sujeto pasivo es el Estado. ¿Por qué? Porque lo que se daña es el patrimonio del Estado porque no se logra recibir los impuestos a los cuales está obligado. Y para no pagar los impuestos, lo que se comete es una infracción tributaria. Entonces, ojo, es el único tema donde cambiamos los sujetos, en donde el sujeto activo es el contribuyente y el pasivo es el Estado. No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Disculpe, licenciada. ¿Sí? Estos sujetos esos son los elementos subjetivos del ilícito tributario, ¿verdad? Solo del ilícito tributario, exactamente. Sí. En los demás temas, en la relación jurídica tributaria, el activo era el Estado y el pasivo era el contribuyente. Pero en el tema del ilícito tributario lo cambiamos, porque el que no paga el impuesto es el contribuyente. Y cuando no paga el impuesto, lo hace en detrimento del patrimonio del Estado y el Estado ya no puede realizar todo ese trabajo que hace para satisfacer las necesidades de la población. A este respecto, bien vale la pena que leamos el artículo 67 de nuestro Código Tributario. ¿Y qué dice? El presente código será aplicable a las infracciones y sanciones estrictamente en materia tributaria, salvo lo que dispongan las normas especiales que establecen las leyes que regulan cada tributo. Entonces, ojo, como les he repetido un montón de veces, aquí se cambiaron los sujetos, pero solamente en este tema. Y se cambiaron porque el que tiene la obligación de pagar el impuesto es el contribuyente. Y cuando no lo hace, le causa problema y va en detrimento del Estado. Otros elementos del ilícito tributario. Estos elementos se dan, ¿sí, Robinson? Gracias, licenciada. Perdón, licenciada, ¿y no hay algún artículo así como el anterior, verdad, que establece el sujeto activo específicamente, como el artículo 17, que es lo normal, verdad? No. Lo normal, exactamente, lo normal es el artículo 17, pero en la infracción tributaria no hay ninguno así con esa, no hay ninguno que señale, no. No, ¿verdad, licenciada? No, exactamente. Ajá. Gracias, licenciada. Entonces, el otro elemento que nosotros vamos a ver es el hecho punible. ¿En dónde está el hecho punible? El hecho punible es la acción o la omisión que afecta el patrimonio del Estado, la cual consiste en dejar de pagar en todo o en parte los tributos adeudados al fisco, lo cual está tipificado en la ley como un delito o una falta, pero como un delito o como una infracción. Si es una infracción, yo me voy al Código Tributario y el Código Tributario lo tienen que tener. Pero si se cometió un delito para
dejar de pagar el impuesto, yo me voy al Código Penal, al Código Procesal Penal y a las leyes especiales como la Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero, que tiene precisamente esos elementos. Luego también hay elemento objetivo. En el elemento objetivo, nosotros nos estamos refiriendo al objeto y a la finalidad de obtener un provecho de tipo profesional, un provecho de tipo patrimonial. ¿Por qué? Porque no estamos entregando en las cajas fiscales los tributos adeudados al Estado, después de haber realizado el hecho generador, utilizando el tributo apropiado para provecho del sujeto pasivo. Lógicamente, si nosotros no pagamos los impuestos, le estamos causando problemas a la administración del Estado. Luego nosotros tenemos el elemento formal. ¿Y en dónde está el elemento formal? El elemento formal se encuentra debidamente tipificado en las leyes ordinarias de Guatemala. Si es una infracción, yo me voy al Código Tributario. Si es un delito o una falta, me voy a ver el Código Penal y me voy a ver el Código Procesal Penal. Y me voy a ver también esa ley especial que contiene que se llama defraudación y contrabando aduanero, donde precisamente están ese tipo de delitos especiales. Este normativo tiene normas que pueden ser útiles, que pueden ser utilizadas tanto por el contribuyente, por la administración tributaria o por el legislador para poder ventilar de mejor manera todo lo referente a los delitos y las faltas. Ahora, ¿cómo se extingue el ilícito tributario? ¿Cómo extingo yo esa infracción que cometí? Esa infracción que consiste en no haber pagado el impuesto en tiempo. En el tiempo y modo establecido por la administración tributaria. Yo no pago el impuesto cuando quiera. Pago el impuesto cuando la administración tributaria quiere que yo le pague el impuesto. Y eso está contenido en las normas. Ni me lo invento yo, ni se lo inventa la administración tributaria. Yo como que soy contribuyente. ¿Por qué? Porque todos los impuestos están contenidos en una norma que ha sido aprobada por el Congreso de la República. Entonces, exactamente, dice Luby Dalila, dice pagando, efectivamente. Entonces, la primera forma de extinguir el ilícito tributario es la infracción. Si una infracción es castigada con una sanción de tipo pecuniario y yo ya la pagué, con eso estoy extinguiendo el ilícito tributario. Si a mí me pusieron una multa y yo ya pagué mi impuesto y la multa, se extinguió el ilícito tributario. Si por el contrario no fue solo una simple infracción, sino fue un delito y el delito se consuma cuando yo cumplo la pena que me ha impuesto el órgano jurisdiccional correspondiente, se extinguió el ilícito tributario. Recuerden ustedes que las penas del delito están contenidos en el Código Penal o en las leyes especiales. Y también se puede extinguir por la prescripción. Si ustedes se recuerdan, nosotros la prescripción ya la vimos. ¿Dónde vimos la prescripción? La vimos como forma de extinguir la obligación tributaria. Y dijimos que la prescripción se da cuando el deudor queda liberado de su obligación
por la inacción del Estado, por haber transcurrido el plazo señalado por la ley sin que se dé la interrupción de la prescripción. A ver, ¿cuál es ese plazo? A ver, Luis Haroldo Cáceres, ¿cuál es el plazo? ¿Y en qué artículo del Código Tributario está? No tengo plazo, Oli. Vaya, a ver, ¿quién me ayuda por ahí? Eso ya lo vimos. ¿Dónde está la excepción? Está en el código. Miren su código. 4 años, licenciada. Artículo 4 años. 47. Vaya, a ver, vamos, son 4 años y 5 años cuando es la prescripción especial. Miremos qué dice el artículo 47. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿Quién me ayuda a leer el 47? A ver, Miguel Ángel, ayúdeme. Miguel Ángel Gómez, ayúdeme a leer el 47. Se fue Miguel Ángel. Ahí le cuentan que me di cuenta que se fue. ¿Le leo yo, licenciada? Sí, ayúdeme, a ver. Dice, el derecho, artículo 47, el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes, a los responsables, deberá ejercitarse dentro del plazo de 4 años. En el mismo plazo relacionado en el párrafo anterior, los contribuyentes o los responsables deberán ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso o indebidamente cobrado por concepto de tributos, intereses, recargos y multas. El plazo para ejercitar su derecho de repetición previsto en el párrafo anterior se inicia a contar desde el día siguiente a aquel en que se realizó el pago indebido o se constituyó el saldo en exceso. El derecho a solicitar la devolución de crédito fiscal del impuesto al valor agregado en efectivo o para acreditar a otros impuestos también prescribe en 4 años, plazo que se inicia a contar desde la fecha en que el contribuyente, conforme a la ley tributaria específica, puede solicitar por primera vez la devolución de dicho crédito fiscal. Sí, gracias. Robinson, ¿qué manda? Gracias, licenciada. Pero este artículo al que ya leyó la compañera es específicamente los medios de extinción. Ahora bien, en el tema de las infracciones tributarias, estaba viendo que en el artículo 76 está la prescripción y establece que son los 5 años, licenciada, no sé. Así es, exactamente, son 5 años. Gracias, licenciada. Miremos el 76, dice, prescripción. Las infracciones y sanciones tributarias prescriben en el transcurso de 5 años contados a partir de la fecha. Exactamente, la dejé leer. Te voy a decir por qué, Robinson, porque cuando yo les pregunté la prescripción, ella me leyó la prescripción de la obligación tributaria, pero nosotros estamos viendo la prescripción de la infracción tributaria y hay una prescripción especial. Entonces, el artículo no fue el que me leyó Judith. El artículo es el artículo que me dijo Robinson. Apunten todos. Es el artículo 76 que dice, las infracciones y sanciones prescriben por el transcurso de 5 años. 1 año más que la prescripción que nos dio para la obligación tributaria. Estamos entonces, ¿cuál es el artículo que debemos de aplicar aquí? El artículo 76 del Código Tributario. ¿Lo apuntaron por ahí? ¿Lo apuntaron? Sí, Líquida, gracias. Y luego también nos queda la extinción de la responsabilidad. O sea, Helen, solamente, mire pues, la prescripción para la obligación tributaria para pagar, que tiene relación con pagar los impuestos, usted aplica el artículo 47. Pero si es para la sanción y la infracción, está en el artículo 76. Yo sé que ya entendió Helen, pero lo quería subrayar. Entonces ahora, leamos el otro artículo, que es
el de arriba, que es el 75. Y dice, las infracciones y sanciones tributarias se extinguen por los siguientes motivos. Por muerte del infractor, por exoneración o condonación, por prescripción y por los demás casos contemplados en el artículo 55 de este código. Si nosotros nos vamos al 55 de este código hace referencia a la declaración de la incobrabilidad. Entonces, no sé si de esto hay algo que quieran comentar. Entonces, nosotros quedaríamos, ¿cómo se extingue el ilícito tributario? La primera es la infracción. Luego sería el delito. Luego sería la prescripción y luego sería la exoneración que está en el artículo 75. Que dice extinción de la responsabilidad y dice la muerte, la exoneración, la prescripción y los demás casos señalados en el artículo 55. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ahora yo quiero que hacerles una pregunta. Me interesa determinar si ustedes consideran que las infracciones y los delitos y las faltas son iguales o son diferentes. ¿Cómo lo miran ustedes? Si las infracciones y los delitos son iguales o son diferentes. ¿Cómo lo miran ustedes? Son diferentes, licenciada. Así es. Porque lo establece el artículo 70, ¿verdad? Y el artículo 69 del Código Tributario, en donde está bien marcado, ¿verdad? Cuándo es una sanción y quién interviene, y cuándo es delito y también quién interviene. Exactamente igual. ¿Por qué? Las infracciones y los delitos tienen una diferencia fundamental. ¿Y dónde está la diferencia? En el ámbito de aplicación. Y precisamente es lo que dice Robinson. El artículo 69 y el 70 es claro. Si es infracción, quien va a conocer es la autoridad administrativa. Si es delito, el que va a conocer es el juez competente. Por eso, las infracciones están dentro del ámbito administrativo, porque quien la impone es la administración tributaria. Y en los delitos están en el ámbito penal y quien lo impone es el juez competente. No porque Robinson y yo digamos esto, sino que porque eso lo tiene el artículo 69 y 70 del Código Tributario. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y yo solamente quisiera recordarles algo que bien vale la pena. Cuando ustedes se van a conocer un delito, ya sea como abogado defensor, como juez, porque van a imponer la pena, se recuerdan que los elementos de los delitos son diferentes. Los elementos de los delitos son, a ver, ¿cuáles aprendieron ustedes? Acción, omisión, antijuricidad, tipicidad, culpabilidad, punibilidad. Eso es lo que ustedes van a ir a defender en un proceso penal. Y esos son los elementos en donde el delito se puede realizar ya sea por acción o por omisión. ¿En qué consiste la acción? La acción consiste en hacer algo que no está permitido por la ley. Un ejemplo de eso es emitir facturas sin cumplir con satisfacer los impuestos correspondientes. Yo no hago la factura como yo quiero, sino como me la va a aprobar a mí la administración tributaria. Luego, el ejemplo de omisión.
no presentar la declaración jurada de acuerdo con la ley, en la fecha y en el modo convenido. Ese es el elemento del delito, la acción, y esa acción puede ser por acción o por omisión. El otro elemento que se llama antijuridicidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a la protección que el Estado realiza del bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en los delitos, el homicidio, ¿qué se protege? Se protege la vida. En los delitos tributarios, ¿qué se protege? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? El bien jurídico tutelado es el interés financiero del Estado, el interés de cobrar los impuestos que le permiten satisfacer las necesidades de la población. Eso es lo que está protegido. Por eso miran también ustedes cuando nosotros miremos el contencioso tributario, que el plazo para interponerlo se redujo y quedó en 30 días versus el otro contencioso administrativo. ¿Y cuál es la explicación que se da? Que lo que se protege es el poder financiero del Estado, ese poder que le permite agenciarse de los fondos necesarios para satisfacer las necesidades de la población más sentida. Habrá quienes no necesitemos en alguna medida que el Estado nos satisfaga las necesidades, porque gracias a Dios, gracias a nuestro trabajo podemos hacerlo, pero hay personas que no pueden hacerlo. Entonces, la protección que el Estado realiza del bien jurídico tutelado es el interés financiero del Estado. La tipicidad. La tipicidad se da cuando una conducta está señalada en la ley. La ley es la que dice cuándo se comete el delito de defraudación, cuándo se comete el delito de defraudación especial, y nos dice cada uno de esos elementos. También nos dice cuándo se comete una infracción. Quien nos lo dice es el Código Tributario. Entonces tenemos que saber bien dónde está el elemento de la tipicidad, que tiene relación con la conducta prohibida por la norma jurídica. La culpabilidad. ¿A qué se refiere la culpabilidad? Y aquí muchos autores han dicho que la culpabilidad es bien difícil determinar en este tipo de delitos. El bien jurídico tutelado es el interés financiero del Estado. Entonces, la culpabilidad está referida a poder determinar si una acción ilícita se ocasionó por culpa o por dolo del infractor. Es muy difícil determinar si se incumplió la ley con dolo o por culpa. La culpa se produce cuando quien actúa omite diligencia debida, pero no buscando necesariamente el objetivo conseguido. O sea, yo sí puedo pensar, me voy a robar una billetera, la bolsa la van a dejar aquí, yo voy a agarrar la billetera y yo puedo estar premeditando todo eso. Pero muchas veces se me olvidó a mí sin que piense el pago del impuesto y no se puede determinar la culpabilidad. El dolo se da cuando una persona, sabiendo lo que hace y con esa intención, planifica y logra su objetivo. Este elemento de la culpabilidad es bien difícil determinarlo en los impuestos. Luego está la punibilidad. La punibilidad se refiere precisamente a las sanciones, a esas sanciones en donde todo acto típicamente establecido debe tener sanciones para las personas que transgreden las normas jurídicas. Por ejemplo, miremos en un delito de tránsito. Si ustedes se pasan un semáforo en rojo, saben que aparte de poder morirse, les van a imponer una infracción de tránsito. ¿Por qué? Porque es una acción que está prohibida.
Y eso lo tenemos que tener sumamente claro. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy a su disposición. Sí, Jorge Sánchez. Sí, licenciada, con su permiso, solo para comentar el delito que comentó usted respecto a las facturas y todo eso se está mermando de manera considerable ahora por la cuestión de que nos obligan a hacerlas electrónicas, entonces ya hay más control, ¿verdad? O sea, ya no de eso de las facturas que pagaban o no pagaban, prácticamente ahora nos están obligando a inscribirnos, ¿verdad? Entonces, por eso ese delito yo creo que va a estar un poquito más difícil que se cometa, ¿verdad? No es un delito, es una infracción. O infracción, perdón. Sí, sí, tiene razón, disculpe. Solo era para eso. Gracias. Muchas gracias por su comentario. ¿Hay alguien más? ¿Quién me levanta? ¿Nadie más? Bueno, si nadie más, les quiero pedir un favor para la próxima semana. La próxima semana vamos a comenzar a ver lo que es el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Si ustedes se recuerdan, cuando leyeron ustedes el código, yo les dije que llegaran hasta el artículo 120. Hoy les pido que lean del 121 al 170. Del 121 al 170, porque el 171 en adelante ya tiene el económico coactivo, que es el otro procedimiento. Entonces, por favor, de aquí para el día martes, me leen del 121 al 170. Yo les pido que esto, ya entramos a la parte práctica del derecho tributario, y les pido hoy más que nunca su disposición en leer las leyes. Les pido también, por favor, que tengan a la mano su código procesal civil, porque el procesal civil es donde supletoriamente nosotros encontramos todos los elementos de la prueba que podemos poner a disposición del derecho tributario. Y les pido también que tengan su ley de lo contencioso administrativo. 3 leyes les pido: la ley de lo contencioso, la ley, el código tributario, y luego les pedí el código procesal civil y mercantil. En la semana siguiente, la primera clase el martes va a ser solo teórica, vamos a hablar solo teoría, y ese día les van a mandar 3 resoluciones por correo. Les van a mandar una demanda, les van a mandar la primera resolución y les van a mandar la sentencia. Yo les pediría que las puedan tener, imprímanlas, para que cuando nosotros vayamos dando la clase, ustedes las puedan ir leyendo para poder ir subrayando las partes que consideramos. Si ustedes se recuerdan, y yo siempre les pongo el caso, aquí hay que jugar antes de ir al contencioso, hay que jugar un partido clasificatorio, que es la parte administrativa que vamos a llevar en la Superintendencia de Administración Tributaria. Hay que jugar primero el expediente administrativo, que se va a resolver a través de los recursos de revocatoria y reposición, y de ahí ya vamos ya al contencioso. Por eso les pido que por favor tengan esas, les pido que las impriman para que las tengan a su disposición. Si no las imprimen, pues puedan irlas viendo, que las puedan ir viendo cuando yo las voy a ir leyendo, para que no tengamos ningún inconveniente. No sé si hay un comentario más o algo. Si esto no fuera así, pasen feliz noche, que Dios los bendiga. Y Edgar Roberto Pérez Godina, se recuerda por favor que el día martes le hago su examen oral, el extemporáneo, si es tan amable. Muy bien, muchas gracias. Esas las estarían, lo que usted mencionó, lo estarían mandando la próxima semana. El martes de la semana entrante se lo estarían mandando. Sí, por favor, imprímanlo para tenerlos ahí. Ok, gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada.